Vamos a Filipenses 4, 2 al 3, amados hermanos. Vamos a estar ahí por la gracia de Dios. Vamos a Filipenses 4, 2 al 3. Ayúdenme con vuestro amén, por favor, cuando estén en Filipenses 4, 2 al 3. Bien, algunos ya lo tienen. Vamos a acelerar un poquito, por favor. Y vamos a ver en Filipenses 4, 2 al 3. Permítame verles, quiero asegurarme que todos estemos ahí. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 4, 2 al 3. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Es el texto del día de hoy. Sin embargo, hermanos, antes de poder empezar con la prédica, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a rogar a nuestro buen Dios que nos ayude a escucharlo. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a nuestro Señor. Oh Dios mío, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia que se expresa en que tu palabra pueda ser expuesta. Oh Dios mío, pero reconocemos en este momento nuestra debilidad. No somos fuertes o no somos tan fuertes como pensábamos, Señor. Sin ti no somos fuertes. Oh Dios mío, necesitamos, te pedimos que nos ayudes a escuchar tu palabra. Señor, reconocemos que nuestra tendencia es a divagar, a distraernos, y que reconozcamos, Señor, que estamos ante un momento sagrado. El momento de escuchar tu palabra, Señor. El momento en el que vas a hablar a tu pueblo. Estamos en el momento en el que gobiernas a tu pueblo a través de tu palabra. Oh Dios mío, oro por aquellos que todavía no te conocen. Oro, Señor, por todas las personas que todavía tienen su esperanza, sus alegrías y sus tristezas solamente en este lado de la eternidad. Oh Señor, muéstrales su gran necesidad, muéstrales cuán gran salvación hay en Cristo Jesús. Oh Dios mío, reconocemos en este momento lo que dice tu palabra. Yo tengo misericordia de quien tengo misericordia, y no tengo misericordia de quien no tengo misericordia. Oh Dios mío, reconocemos que por más esfuerzos que hagamos, si tú no eres obrando en nosotros, todo esto habrá sido en vano. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Que tu palabra, Señor, alcance nuestros corazones y podamos poner nuestra fe cada vez más en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, nos encargamos, como siempre, de todo corazón, Señor, en tus bondadosas y capaces manos. Dios mío, que tu nombre sea exaltado. Oh Señor, dame la claridad para exponer tu palabra. Oro por cada hermano y hermana que en este momento se está reuniendo en diferentes iglesias. Oh Señor, bendice este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, hoy día vamos a hablar sobre, bueno, como ya está anunciado ahí, una reconciliación en el Señor. Una de las cosas por las que se nos acusa de manera muy regular a las personas que somos de la sierra, bueno, yo de los cuales desde luego yo soy el primero, una de las cosas que se nos acusa a mis hermanos es la siguiente. Dicen las malas lenguas, dicen que, bueno, usan dos adjetivos hacia nosotros, ¿no? Uno, dicen, insisto, que somos tercos, no sé si es cierto, y dos, que somos resentidos. Es curioso cada vez que hablo con personas que no son de acá, como nosotros, diré, que no son nuestros yahtamasis, ¿verdad? Cuando hay personas que son tal vez del extranjero, que vienen de otros lugares,
Es una observación muy usual que hacen sobre nosotros. Así que yo creo que vale mucho la pena que lo evaluemos. Y aunque cada cultura, mis hermanos, tiene su reto, todo parece indicar que somos particularmente resentidos, nosotros. Sabía que no iba a haber amenes por eso, entiendo. Pero el día de hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a ver cómo es una reconciliación en el Señor. Cómo debemos reconciliarnos con otras personas, pero en particular el día de hoy vamos a ver cómo es una reconciliación de acuerdo a la Biblia, cómo es una reconciliación de acuerdo a la palabra del Señor. Porque hay reconciliaciones y hay reconciliaciones, ¿verdad? No sé si recuerdan cuando ustedes eran más niñitos o tal vez cuando estaban en la escuela. Bueno, así se manejaba en mi tiempo. Cuando te peleabas con un niño, venía el director, no sé si les pasaba esto, ¿no? Ya, abrázalo. ¿Se acuerdan? Y era precioso, ¿no? Cuando de niño te abrazabas y eso era suficiente. A mí se me pasaba la cólera cuando lo abrazaba a mi compañero. Bueno, dejas de sentir eso mientras más creces, ¿verdad? Mientras más creces, ese abrazo se vuelve más protocolar, con la cara un poco ya más molesta. Y ni qué hablar cuando somos más grandecitos, ¿no? Porque el tiempo demuestra cuán pecadores somos, que no estamos de manera natural dispuestos a perdonar. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que seamos rencorosos, hacen que guardemos y atesoremos el rencor en nuestros corazones. La palabra, mis hermanos, el día de hoy no solamente nos va a decir que nos reconciliemos, sino nos va a decir cómo debemos reconciliarnos, cómo luce una reconciliación bíblica. Y vamos a ver, si el Señor lo permite, que una reconciliación bíblica no solamente es una reconciliación protocolar, digamos, ¿no? Ay, perdona, sí, hermanito, está bien. No, no es para tanto. Cuando en el fondo de nuestro corazón podemos seguir albergando ese resentimiento. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hoy vamos a ver razones profundas para reconciliarnos con nuestros hermanos. Porque uno de los mayores peligros que tiene una iglesia, mis hermanos, es el orgullo, es la rivalidad y es el resentimiento. Es un peligro terrible para la iglesia, el orgullo. Vamos entonces a nuestro versículo. Vamos a Filipenses 4:2, mis hermanos. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, dice la palabra de Dios. Ahora, tenemos que recordar que nosotros estamos frente a una carta. Y no sabemos de manera explícita muchas cosas. No es una explicación sistemática la que va a hacer Pablo a continuación. Vean que es una carta. Quiero decir, Pablo no en este momento, en el versículo 2, no está explicando conceptos de manera sistemática, ¿verdad? Es decir, no está diciendo, el perdón debe ser por este motivo y por ese motivo, definición de perdón, tal, ¿no? Definición de reconciliación. Una reconciliación es esto y se debe hacer de esta manera. No es directamente así, es una carta. Y en esta carta tenemos que intuir algunas cosas, así que vamos a intuirlas juntos. Escuchen, bueno, leamos. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué nos está dando a entender esto, mis hermanos? A juzgar por eso. Si ustedes tienen hermanos y están escuchando que les dicen, oye, dile a tu hermano y a tu hermana que estén en el mismo sentir, ¿qué te hace pensar eso? Que hay un problema, ¿verdad? Todo nos manda, nos muestra, mis hermanos, nos hace inferir que hay un problema aquí entre dos hermanas. ¿Quién era Evodia y quién era Síntique? No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos, lo que podemos ver a juzgar por el contexto de la carta, es que hay un problema entre estas dos hermanas. ¿Por qué es sumamente interesante esto? Si ustedes se han tomado la molestia de leer las cartas de Pablo, Pablo raras veces menciona a personas en específico cuando quiere solucionar un problema. Normalmente suele ser general. Hermanos, ténganse paciencia los unos con los otros, ámense así como Cristo los ha amado, en forma general.
Pablo se ha tomado la molestia de hablar de dos personas en específico. Más adelante les voy a decir por qué. Pero quiero empezar por esto. Hay un problema entre estas hermanas. Y muy probablemente eran hermanas, eran líderes de la iglesia. Y quiero que quiero que prestemos atención a esta primera palabrita. Ruego. Les ruego que estén en un mismo sentir en el Señor. Empieza rogando. Pablo no simplemente dice, Evodia, Sintique, les ordeno que dejen de pelear. Sería fácil, hermanos, sería fácil que los problemas se solucionen así, ¿verdad? Como cuando éramos niños, cuando nuestros papás nos decían, ya dejan de pelear con tu hermano, ya, un chupete para ti, otro chupete para ti, listo, abrácense, y se acabó. ¡Wow! ¡Qué hermosos eran esos tiempos! Cuando el orgullo no se manifestaba de manera tan horrorosa como se manifiesta en nuestras vidas. Pero ustedes, a cada uno de nosotros nos consta que los problemas ya no se solucionan así. Pablo no simplemente dice, ya, soluciones, están haciendo alboroto, ¿qué está pasando? Miren cómo Pablo se acerca para solucionar este problema entre las dos hermanas. Entonces, en primer lugar, yo quiero que veamos, que prestemos atención cómo lo ha manejado Pablo, cómo Pablo se dirige a estas hermanas. Empieza diciéndoles, hermanas, les ruego. Ruego a Evodia y ruego a Sintique. Nos muestra estas dos, algo importante que nos muestra esto también, que quisiera que noten. Noten que él no está tomando partido por ninguna de las dos. Y eso es sumamente importante, mis hermanos, al momento de manejar los conflictos. Pablo no llama la atención a una sola para que la otra parezca la víctima. Ruega a las dos. Cuando se dirige a las dos, muestra que ambas tenían responsabilidad en este conflicto. No simplemente culpa, perdón, a una para desfavorecer a otra. Se refiere a las dos de manera personal y con rogativas. ¿Qué nos muestra esto? Pequeño paréntesis. Esta actitud de Pablo. En un conflicto, hermanos, no debemos comenzar buscando quién merece nuestra simpatía. Y esa es una de las cosas en las que necesitamos crecer como iglesia. En un conflicto no debemos buscar primero quién merece nuestra simpatía, sino debemos ver cómo ayudar a ambas partes a responder delante del Señor. Ese es nuestro desafío. Y siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hago la pregunta del millón. ¿Existirá, mis hermanos, una sola familia, una, que no tenga pleitos? Si la conocen, cuéntenme, hermanos. Todas las familias tenemos pleitos, tanto las familias de esposos y esposas como las familias en la fe. Los pleitos van a existir siempre, siempre los han existido, siempre los van a existir. Algo que nos va a ayudar para manejarlo de manera bíblica es recordar esto: cuando dos hermanos o hermanas estén en un pleito, debemos ayudar a ambas partes a cómo deben responder delante del Señor. Por lo tanto, les adelanto la primera pregunta. ¿Cómo reaccionas tú cuando dos hermanos están en un pleito? Dos hermanos en la fe, digo. Ahora, los que han tenido la dicha de tener varios hermanos, no creo. Tampoco conozco de un caso en el que tú veas que tus dos hermanos se peleen y tú te hagas de la vista gorda. Hablas con tus hermanos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Cuéntame, tal. Pero el reto es aplicar esa misma lógica en tu iglesia. Así que te hago la pregunta incómoda. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas cuando hay un pleito entre dos hermanos o hermanas? ¿Haces algo? ¿No haces nada? ¿Por lo menos oras? ¿O te haces el que no pasó nada? ¿No? Es como, ahí están peleando, qué incómodo. Y te vas. ¿Qué haces? Porque vamos a ver el día de hoy que hay mucho para hacer. Que en un sentido es nuestra responsabilidad ayudar a esos hermanos. Pero lo importante es no a que estén bien, sino a que respondan de manera adecuada delante del Señor. Insisto, solucionar un problema no es simplemente abrazarse y decir que no ha pasado nada. Es ayudarnos los unos a los otros a responder de manera adecuada delante de Dios.
Si no tenemos claro este principio, mis hermanos, vamos a perder muy fácilmente el punto. No solo se busca que ambos hermanos se reconcilien, sino que se reconcilien en el Señor. Esa es la clave. Ese es el reto que nosotros tenemos. No solamente buscar una reconciliación, sino buscar una reconciliación en el Señor. ¿Qué estaba pasando, mis hermanos? No sabemos con estas hermanas, con Evodia y Síntique. Pero lo que sí estamos viendo es que este conflicto personal que tenían ellas estaba afectando a toda la iglesia. No sabemos, insisto, quiénes eran estas dos hermanas, pero muy probablemente eran hermanas conocidas e influyentes. Ahora, hay un problema y hay un gran problema en particular cuando dos personas influyentes en la iglesia tienen una discusión. ¿Qué sucede cuando dos personas influyentes tienen una discusión? La respuesta corta es división. División en la iglesia. ¿Por qué? Los miembros van a empezar ¿a qué? A tomar partido, a repetir las versiones de cada líder. Y acá viene lo horrible, a desconfiar los unos de los otros. Ese es hermanos, esa es lo peor que le puede pasar a una iglesia, la división. Es un dardo mortal, es un dardo mortal. Empieza a haber una desconfianza los unos de los otros. ¿Notan, mis hermanos, cuán venenoso, cuán letal, cuán mortal puede ser que dos personas influyentes de una iglesia manejen mal sus diferencias? Puede ser mortal para la iglesia. Si no muere la iglesia, se convierte en una iglesia zombie, me atrevo a decir eso. Que está, pero ya no está. Que existe, pero ya no es una iglesia. ¿Por qué me atrevo a decir esto, mis hermanos? Porque cuando tenemos esos dos bandos, dos o tres bandos o los que hay en una iglesia, las personas empiezan a organizarse alrededor de los líderes, en lugar de permanecerse unidos alrededor de Cristo. Además, hermanos, la atención que debería estar puesta en el Evangelio comienza a concentrarse en el conflicto. La tarea, mi tarea desde acá, desde el púlpito, mis hermanos, es utilizar todas las herramientas y las formas que pueda para que ustedes presten atención al Evangelio. El Evangelio es predicado cada domingo, mis hermanos. Hoy día hablaremos sobre la reconciliación, otro día hablaremos sobre el conflicto, otro día hablaremos sobre las familias, etc. Pero siempre el corazón es que miremos el Evangelio detrás de eso. Cuando se permite que dos líderes manejen mal una diferencia, la iglesia, en lugar de prestar su atención al Evangelio, empiezan a mirar atención al conflicto. La iglesia, hermanos, consume sus fuerzas defendiendo a las personas, respondiendo comentarios, formando grupos, en vez de servir y avanzar unida. El peligro con esto es que tenemos una iglesia herida ya, con un dardo mortal, si es que no se hace algo al respecto. Entonces, cuando hay una pelea, particularmente entre líderes hermanos, nunca simplemente es un problema personal. Cuando quienes deben ayudar a la iglesia a caminar unida comienzan a competir entre sí, su rivalidad tarde o temprano va a dividir al grupo, hermanos. Y acá, permítame por favor, vamos a ver cuál es la solución. Tenemos dos líderes discutiendo entre sí. ¿Cuál es el peligro de esa discusión? La división de la iglesia. ¿Cuál es la solución entonces, mis hermanos? ¿Qué dice vuestra lógica? Nuestra lógica nos llamaría a dar una respuesta superficial que diga, bueno, la solución es que dejen de discutir. Y ya está. Y los que han tenido y han bebido la amarga copa de ver a dos líderes discutir, habrán visto que eso no es fácil. Ambos están firmes en su posición. Ambos cuentan su versión, ambos dicen que debe ser de una manera determinada. Así que la solución no es tan fácil como decir,
dejen de discutir. Y de hecho, hermanos, eso aplica a cada relación que nosotros tengamos. Yo quiero, mis hermanos, desde ya decirles que no sé si alguno de ustedes diga, ay, felizmente yo no soy líder, no, yo no voy a tener estos problemas. De ninguna manera. Se puede aplicar a diferentes áreas de nuestra vida, a las diferentes relaciones que nosotros tengamos. Cuando tienes dos esposos discutiendo, peleando, ¿ustedes creen que la solución, sería genial nuevamente que la solución sea tan fácil y sencilla como decir, ya, dejen de discutir? Amén, amén, listo. Qué felicidad, se arregló todo. Y los que están casados entenderán que el problema no se soluciona tan fácil como simplemente decir, deja de hacerlo. Alguna persona dijo, esa lógica es tan superficial como si fueras al médico y te dijera, bueno, tienes no sé, tienes reumatismo. La solución, que dejes de tener reumatismo. Es una respuesta superficial, ¿verdad? Nosotros necesitamos respuestas más profundas. Así que la pregunta es, ¿qué deberían hacer estas hermanas, Evodia y Síntique, para reconciliarse? ¿Cuál es la solución? Y aquí está la solución. Y aquí está el corazón de la prédica, mi amado hermano y hermana. La solución está en el versículo 2. Lo vamos a leer juntos. Ruego a Evodia y Síntique. ¿Cuál es la solución? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Permítame leerlo una vez más porque este es el corazón de la prédica. Que sean de un mismo sentir en el Señor. La solución profunda para problemas profundos es Cristo, sí, pero en particular tener el mismo sentir que Cristo. Noten que Pablo no les está diciendo, tienen que pónganse de acuerdo y piensen exactamente igual. Él está yendo más profundo. Más bien les está diciendo, las dos deben adoptar la misma actitud fundamental frente a este conflicto. Antes de ponernos de acuerdo o desacuerdo en un conflicto, Pablo va al corazón del asunto. Tengan la misma actitud. Antes de hablar sobre el conflicto en sí, Pablo dice, tengan el mismo sentir en el Señor. La solución entonces es tener un mismo sentir. Hermanos, yo le pido al Señor que a través de su palabra nos muestre, que nos ayude a aplicar esto. Cualquier discusión que tengamos, cualquier problema que tengamos con nuestro cónyuge, con nuestros familiares, entre líderes de la iglesia, que se aplica más directamente, podamos entender que antes de hablar del problema en sí, debe haber una actitud en el corazón. ¿Cuántos de nosotros vamos a afrontar el problema centrándonos en el problema y no la actitud y el corazón detrás del problema? ¿Han visto esas discusiones entre esposos? Se sacan de todo, ¿verdad? Tú eres tal, tú eres cual, ¿cómo me he casado contigo? Y se sacan de todo, ¿verdad? Pablo nos muestra que antes de hablar del problema en sí, tenemos que asegurarnos que tenemos el mismo corazón. Un mismo sentir, dice Pablo. Ahora, quiero explicar, hermanos, a qué se refiere cuando Pablo dice, sean del mismo sentir. Bueno, la carta misma nos ha hablado ya a qué se refiere del mismo sentir, con esto del tener el mismo sentir. Vamos, por favor, entonces a Filipenses 2:5. Vamos, por favor. Está ahícito nomás, a la vuelta. ¿A qué se refiere con tener el mismo sentir? Vamos, por favor, ayúdenme con vuestro amén. Filipenses 2:5. Vamos a leerlo hasta el versículo 8, para que entendamos a qué se refiere con ese sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Ahí está. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
Permítame hacer una pausa aquí. Hay una o dos o tres películas, me parece, sobre qué pasaría si una persona tuviera los poderes de Dios, ¿no? No sé si alguna vez han visto, hay un par de películas, ¿no? Que un hombre tiene los poderes de Dios y hacen ciertas cosas, ¿no? Utiliza como sus superpoderes. Pero miren lo que hizo Dios cuando tomó forma de hombre, cuando se hizo hombre, perdón. Se humilló a sí mismo. Él era Dios y él decidió humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentir de Cristo Jesús. Y es grande, mis hermanos, porque la Biblia nos muestra que Él siendo Dios, hermanos, siendo Dios, es que el punto es que Él nunca pecó. Jesucristo nunca pecó. Él fue pura bondad, puro amor, la bondad encarnada. Y su actitud fue sacrificarse hasta la muerte. Y Pablo dice que tengamos esa misma actitud, ese mismo sentir. Pablo quiere asegurarse de que ese sentir, antes de hablar del problema en sí, antes de hablar de las deudas, antes de hablar de la posición teológica, antes de hablar de lo que sea, asegurarse que en el corazón hay ese sentir de humillarse a sí mismo para buscar el bien del otro. Jesucristo se humilló. Hermanos, léanlo por favor. Él se humilló. La gran tristeza es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a humillarnos. Hermanos, nos sentimos tan intocables. Nos sentimos, tan dueños de la verdad. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a humillarnos. Hermanos, muchos de nosotros nos sentimos la víctima de la peor cosa del mundo. Y hermanos, muchos de nosotros sí, efectivamente somos víctimas de muchas cosas. Pero en medio de todo eso, el que sí era realmente víctima, santo y puro, se humilló. Pero la pregunta es, ¿por qué se humilló Cristo, hermanos? ¿Quería acaso Jesucristo experimentar qué significa ser humillado? No tenía nada que hacer Dios y quiso decir, a ver, quiero ver cómo es ser humano, vamos a ver cómo un ser humano se humilla. Por supuesto que no. Su humillación fue con propósito. Por lo menos por dos cosas nuestro Señor se humilló. Uno, para honrar al Padre. Y dos, para buscar el bien de su pueblo. Sí, nuestro Señor Jesucristo se humilló, pero recordemos que lo hizo con mucho propósito. Con propósito. Se humilló para honrar al Padre, se humilló para buscar el bien de su pueblo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice que haya ese mismo sentir ¿en quiénes? En cada uno de nosotros. Les digo esto porque es muy fácil decir, ¡ay, qué lindo Jesucristo! ¡Qué buenecito! ¿Cómo ha hecho eso? Ese no es el sentido. Esa no es la intención. La intención es, tengan ustedes ese mismo sentir. No se trata de mirar la obra de Cristo a la distancia, alegrarse, botar un par de lagrimitas, decir gracias y luego continuar con tu vida como si nada hubiera pasado. El Señor nos manda, nos anima a ser intencionales en nuestras vidas. Pero volvamos a nuestras hermanas Evodia y Síntique. Pablo entonces les dice que la solución es que tengan ese sentir, el sentir de Cristo Jesús. Aunque todavía estas nuestras hermanas del versículo no estuvieran de acuerdo en todo, ambas debían coincidir en algo profundo. Ninguna iba a buscar imponerse. En cambio, iban a hacer dos cosas. Las dos se iban a humillar para honrar al Padre. Las dos se humillarían para buscar el bien de la otra persona como hizo Cristo. Las dos se iban a humillar para buscar el bien de la iglesia como lo hizo Cristo. Eso es lo que tiene la palabra de Dios para nosotros, mis hermanos. Antes de discutir sobre cualquier problema, tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
honrar al Padre y buscar el bien del prójimo. Honrar al Padre y buscar el bien de la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros manejamos los problemas entre nosotros y decimos, ¿qué impacto va a tener esto en la iglesia? ¿Acaso no es una falta inmensa de amor irte de una iglesia y simplemente no pensar en los hermanos y dejarlos ahí al aire? Es una falta inmensa de amor. Y por supuesto hay motivos bíblicos para salir de una iglesia, pero nunca justifica que te vayas sin pensar en esa iglesia. Pablo les dice algo profundo, mis hermanos. Antes de hablar de sus diferencias, antes de decir que simplemente se reconcilian, que tengan esa misma actitud, humillarse. Humillarse para honrar al Padre, humillarse para buscar el bien de la otra persona, humillarse para buscar el bien de la iglesia. Así que, hermanos, estarán viendo ustedes que eso es tener un mismo sentir. Tener un mismo sentir no significa que van a pensar exactamente igual, por si acaso. Es que es imposible. Mis hermanos, los que están casados, ¿dónde está? Pues levanta la mano, ¿quiénes están casados, mis hermanos? Sí, perfecto. Mis hermanos, ¿ustedes con vuestras esposas piensan exactamente lo mismo de todo? No, ¿verdad? Es imposible que piensen exactamente lo mismo de todo. ¿Tienen el mismo criterio para todo? Por supuesto que no. Alguna vez yo les estaba comentando, hay unos esposos que para uno se debía, tender la cama. No sé si hice este ejemplo antes, ¿no? Esas frazadas tigre, ¿verdad? ¿Conocen las frazadas tigre, mis hermanos? Estoy conectando con la audiencia. Esta, frazada tigre. Es curioso, hay algunas familias, bueno, hay una familia que conocí que para uno el tigre debe estar parado, ¿no? O sea, bien puesto pues, en la cama. Y para otro le da lo mismo, ¿no? Puede estar así de costado, no hay problema. Y discutían bastante sobre eso, ¿no? Claro, ustedes se ríen, pero los tragos amargos que pasaban por ese detalle. Tenemos criterios distintos cada uno de nosotros, hermanos. Eso no es tener el mismo sentir. Tener el mismo sentir es que más allá de las formas, más allá de las decisiones, tengamos el sentir de humillarnos por la otra persona. Hermanos, no han escuchado mal, de humillarnos por la otra persona. ¿Han escuchado cómo dice el mundo? El secreto para una buena relación sentimental es que haya mucha comunicación. ¿Han escuchado eso? Pero es algo más profundo que eso. Vamos a hacer una corrección bíblica. El secreto para un buen matrimonio no solo es mucha comunicación, escúchenme bien, es mucha humillación. Y por supuesto, esto es un escándalo para el mundo. ¿Humillarme yo? ¿Con ella? ¿Con él? Sí. Porque tu Salvador se humilló por ti. Y pequeño detalle es Dios. Él es perfecto. Qué curioso que cuando Él vio tu pecado, vio lo peor de ti, perdóname que uso esta palabra, vio lo más asqueroso de ti. Él decidió morir por ti. Se humilló por ti hasta morir en la muerte, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Cuando la Biblia nos dice muerte de cruz, recordemos que es una muerte deshonrosa. Es una muerte horrible. Ni siquiera es una muerte como las muertes de película, ¿no? Que queda como un héroe genial, un sonido de fondo. Morir en la cruz, recuerden que era una muerte humillante. Tu Salvador se entregó por ti de esa manera. Y qué curioso que muchos de nosotros nos indignemos y digamos, ¿humillarme yo? Sí. El secreto para una reconciliación en el Señor, una reconciliación bíblica y por lo tanto una verdadera reconciliación es reconciliarnos como Cristo actuó, con ese mismo corazón, con ese mismo sentir, humillarse para buscar el bien. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nuestro Dios hace diferente al resto del mundo. Muchas otras religiones incluso lo adoran un poco más bonito, ¿no? Debes tener paz mental. No sé, alguna vez escuché, ¿no? Cuando viene un insulto es como un regalo. Si no lo aceptas es como si el regalo no te hubiese llegado, así que tienes que controlarte. La Biblia no dice eso.
Los insultos duelen, las ofensas duelen. Y estamos llamados en medio de todas esas cosas a humillarnos para buscar el bien del otro. Tener el mismo sentir, hermanos, no significa llegar necesariamente a la misma opinión. Tener el mismo sentir significa enfrentar la diferencia con la misma actitud de Cristo, la humildad de Cristo, el deseo de honrar al Padre, el deseo de cuidar a la iglesia. Así que les hago una pregunta, mis amados hermanos. Cuando tengo un conflicto con otro creyente, ¿mi principal deseo es demostrar que tengo razón o responder? Siempre tenemos ese reto, hermanos, cuando tengamos un problema, no solamente entre hermanos de la iglesia, en nuestros matrimonios, en cualquier relación que nosotros tengamos. Cuando hay un conflicto, cuando hay una diferencia, ¿respondes o reaccionas? Porque muchos de nosotros simplemente reaccionamos. Y reaccionamos normalmente para demostrar que nosotros tenemos razón. De eso se trata la vida, hermanos, de demostrar quién tiene razón. Pongámonos a pensar un rato. ¿En qué parte de la Biblia nos muestra, nos indica que se trata de mostrar que siempre estamos en lo correcto? Cuando tienes un conflicto con otra persona, ¿tu principal deseo es demostrar que tienes razón? ¿O tu principal deseo es responder de una manera que honre a tu Padre y que cuide a tu iglesia? Y ahí veremos, mis hermanos, dónde estaba nuestro corazón. Porque algunos de nosotros diremos, ¿la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia? Yo estoy sufriendo acá peleando con esta hermana que hace renegar. Todo tiene que ver con todos, mis hermanos. Ahora, no quisiera que me malinterpreten. No toda diferencia entre líderes perjudica necesariamente a la iglesia, ¿verdad? No toda diferencia. Dos líderes, de hecho, pueden discrepar, pero con humildad. Pueden discrepar, pero con respeto. Pueden discrepar, pero en amor. El problema no es cuando hay discrepancias, hermanos. El problema es cuando el desacuerdo se convierte en orgullo, se convierte en competencia, en búsqueda de control. Siempre, mis hermanos, van a aparecer desacuerdos entre cada uno de nosotros. Tenemos que manejarlo de una manera bíblica y adecuada. Entonces, la primera cosa grande del día de hoy, hermanos, debemos buscar la reconciliación, pero debemos asegurarnos de que esa reconciliación sea en el Señor. En el Señor. Si quieres reconciliarte, reconcíliate bien. Y como se habrán dado cuenta, hermanos, reconciliarte no es algo solamente emocional, sentimental. ¿Cuántas veces he visto a una persona, oye, ¿te ha pedido perdón? Sí, pero es que no creo que le nazca de su corazón. No, así no me ha mirado muy bonito y no creo que me haya dicho de verdad. Entonces, para mí eso no cuenta. Ok, te entiendo. Quiero empezar diciéndote lo siguiente. Te entiendo, pero ¿es bíblica esa tu lógica? ¿Es bíblica esa tu lógica? Muchas veces, hermanos, ponemos estándares muy personalizados a todos los demás como si fueran el mandato de Dios. Lo correcto es, mis hermanos, en asegurarnos que estamos reconciliándonos en el Señor. Que estamos reconciliándonos en el Señor. Salud. Lo segundo, vamos al siguiente versículo. Bueno, en el versículo 2 estamos viendo que Pablo manda a Evodia y a Sintique a reconciliarse. Vamos al versículo 3. Y en el versículo 3, hermanos, vamos a ver que vamos a leer algo que nos va a hacer inferir que el problema se estaba volviendo grande. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente les está diciendo a estas dos hermanas que se reconcilien, está involucrando a más personas. Y eso nos debería llamar la atención, ¿no? Eso nos debería llamar la atención. Imagínate que te llama tu hermano y te dice, mira, estoy teniendo un problema acá, después te cuento,
Tráete, por favor, al papá, a los hermanos, a los amigos de tus hermanos, si puedes, a todo el barrio. ¿Tú qué vas a pensar ese rato? Deben estar haciendo una cantata. No creo. Eso te hace inferir que el problema es un problema grande, ¿verdad? Algo así está pasando en este momento. Miren que Pablo en este momento está involucrando a más personas. Eso nos muestra que lamentablemente este problema entre estas hermanas estaba escalando mucho y estaba empezando a ser un gran peligro para la iglesia. Versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. Bueno, hay muchos intentos para poder determinar a quién se refería con el compañero fiel, pero la respuesta es que no sabemos con certeza a quién se refería cuando dice compañero fiel. Lo que sí sabemos es que estaba involucrando a una tercera persona, ¿sí? Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y además ahora va a incluir a más personas. Continuemos. Con Clemente, ¿verdad? Perfecto. Con Clemente también y los demás colaboradores míos. Ahí está. Cuyos nombres están escritos en el nombre de la vida. Así es, mis hermanos. Así suelen ser los conflictos. ¿Qué nos muestra esto? En primer lugar, que algunos conflictos, hermanos, necesitan la ayuda de otros. Algunos conflictos necesitan la ayuda de otros. Hay ocasiones, hermanos, en que las personas involucradas están tan heridas, tan molestas, tan aferradas a su propia versión, que ya no pueden escucharse con claridad. En esos casos, hermanos, buscar la intervención de un creyente maduro es lo más adecuado. Eso no es entrometerse, necesariamente, ¿verdad? Es un intento, es procurar que no haya una división, que la división no siga creciendo. Noten que Pablo no les está diciendo, están peleando estas hermanas, denles tiempo. Seguramente el problema lo desaparecerá. Eso es un dicho horrible, ¿no? El tiempo lo cura todo. ¿Han escuchado de eso, mis hermanos? Pregunta, ¿es verdad? No es verdad. Claro, muchas veces Dios cura muchas cosas en el tiempo, pero si tú dejas algo simplemente al tiempo, vas a ver que eso simplemente se pudre. Y es peor. El paso del tiempo, hermanos, puede detener las discusiones. ¿Han visto parejas, personas, familias, iglesias que tienen un desacuerdo y por mejor hacer dicen, mejor no hablamos de esto? El paso del tiempo, hermanos, puede evitar la discusión hoy día, pero no necesariamente sana el resentimiento. El paso del tiempo puede evitar que discutas hoy, pero no va a evitar que el problema se empiece a pudrir cada vez más. Ese es el gran peligro. El paso del tiempo no necesariamente, casi nunca sana el resentimiento, ni restaura la comunión. Y acá tienen un principio importante, hermanos. La ausencia de discusiones no siempre significa que exista reconciliación. ¿Cuántas veces? Y ahora me dirijo a mis hermanos varones, por cobardes. Perdónenme, es que esa es la palabra. No queremos hablar de cosas que son súper incómodas, pero de las que necesitamos hablar. Y simplemente no lo hacemos. Y luego quieres engañarte a ti mismo pensando que todo está bien, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque no discutimos. Pero tenemos que recordar, hermanos, una verdad incómoda. El que no estés discutiendo no necesariamente significa que haya habido una verdadera reconciliación. ¿Conocen a hermanos que están peleados por días, semanas y años? Hermanos, tristemente las hay. Una cosa muy distinta es reconciliarte y otra cosa es dejarle de hablar para simular que todo está bien. Y malas noticias, entre comillas, malas noticias. La palabra de Dios nos muestra que ningún creyente se puede dar ese lujo. Nuestro mandato es buscar una reconciliación en el Señor. Una reconciliación de verdad.
La ausencia de discusiones no significa que las personas necesariamente estén reconciliadas. A veces solamente, ¿saben qué significa, hermanos? Que dejaron de hablarse. Dejar de hablarse no necesariamente significa que dejaron de pelear. Hay cosas que necesitan ser habladas. Por amor a tu iglesia, por amor a tu hermano en la fe, por amor a tu pareja, mis amados hermanos esposos, tengamos el valor de hablar de esas cosas difíciles. Con la actitud. Recuerden, siempre ese es el corazón. Antes de hablar del problema, la exigencia de la palabra de Dios es que haya ese mismo sentir. ¿Cuál es el sentir, hermanos? Humillarnos, como Cristo se humilló. Buscar el bien del otro. Antes de hablar lo que tenga que hablar con mi hermano, con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, debo ir con la actitud de querer humillarme por su bien. Ojo, no estoy diciendo que busques la humillación por amor a la humillación. Ni Cristo lo hizo. Él se humilló con el propósito de buscar el bien de la otra persona. Lo segundo que nos muestra este versículo es lo siguiente. Ayudar implica involucrarse de manera correcta. Vamos a leer nuevamente el versículo 3. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes, que las ayudes. Ahora, ¿qué significa ayudar, hermanos? Ayudar es involucrarse de manera correcta. ¿Conocen a personas que se meten en una discusión y empeoran la discusión? Bueno, de repente nosotros mismos hemos sido esas personas, ¿no? Que ya están medio discutiendo, tú entras y empeora todo. Y eso es para pensar, es decir, claro, tal vez les causa un poco de risa, pero si lo pensamos un poquito mejor, en teoría estamos diseñados para ser sal y luz donde el Señor nos ponga. ¿No les parece algo raro que tu intervención en ese problema empeore la situación en lugar de mejorarla? Algo no está bien. Deberíamos cuestionarnos cómo nos acercamos a los hermanos. Pero bueno, Pablo les dice ayuden, está mandando ayudarles. Y ayudar, hermanos, implica que involucrarse de manera correcta. Involucrarnos de manera correcta. No basta con involucrarnos, hermanos. Necesitamos tener sabiduría para involucrarnos de manera correcta. De hecho, esta palabra ayudar que ven en vuestras Biblias, la idea en el idioma original es tomar, sujetar, reunir, hacerte cargo de, ¿no? Vemos que Pablo pide una intervención personal y decidida que ayude a volver a acercar a estas dos hermanas. Noten, hermanos, Pablo no simplemente está diciendo ya no peleen. Está hablando a este compañero fiel para que les ayude ¿a qué? A escucharse mutuamente. Perdón, mis hermanos, me he quedado sin voz. ¿Qué significa ayudar, mi hermano? Es acercarte de una manera adecuada. Si tú piensas que estás siendo súper espiritual de ver a dos hermanos peleando y hacerte de la vista gorda, no es así. Estás llamado a involucrarte, pero debemos involucrarnos de una manera adecuada. Involucrarte de una manera adecuada, ¿cómo es? Ayudar a esas personas a escucharse mutuamente. Por ejemplo, sé ese hermano, sé esa hermana que ayude de esa manera. A escucharse, ayúdales a escucharse. No te conformes con simplemente ser un confidente de tu hermano. Y gracias a Dios que nos está poniendo y estamos creciendo en eso, en que nos estamos contando nuestros problemas, nuestras cargas. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos que dar un paso más allá. Tenemos que ayudar a esa persona a escucharse mutuamente. Ayudar de verdad, hermanos, es uno, ya les dije, es ayudar a las personas a escucharse mutuamente, pero ayudar también significa ayudarles a reconocer su propia responsabilidad. Muchas veces, hermanos, por consolar a alguien, les hacemos sentir que están bien con su pecado. Porque el problema, hermanos, es, si estás resentido con una persona,
¿Eso es pecado, hermano? ¿Es pecado estar resentido con una persona? Bueno, permítame hacerlo en orden. Si una persona te lastima o te ofende, ¿es pecado ser ofendido? Por supuesto que no es pecado ser ofendido. ¿Pero es pecado guardar rencor en tu corazón? Lo es. Y muchas veces, cuando las personas nos cuentan sus problemas, por la emoción, digamos, del momento, no les ayudamos a reconocer su responsabilidad. Y hay tiempo para todo. Sí, hay tiempo para llorar, hay tiempo para desfogarnos, pero hay tiempo también, si queremos ayudar realmente, a mostrarles su responsabilidad en esa disputa. Ayudar de una manera correcta, mis hermanos, es recordar a esa persona su unión en Cristo. Algo que nos ayuda, mis hermanos, es recordarnos continuamente quiénes somos en Cristo. Algo que nos ayuda a reconciliarnos de manera adecuada es recordar quiénes somos en Cristo. Había una persona un familiar a quien quise mucho. Su canción favorita era El Rey. ¿Han escuchado esa ranchera, hermanos? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Me impresiona que hayan pocos de la vieja escuela, hermanos. ¿Han escuchado esa? Sí, han escuchado, no sé. ¿Han escuchado esa? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. A mí me encanta. ¿Quién dijo eso? Le encanta. Esa es una ranchera mexicana, ¿no? Pero no es así. Es que si aplicas eso a tu vida, estás encaminando a tu familia a la desgracia. Estás encaminando a tus hijos a la desgracia, a tu esposa a la desgracia, a ti a la desgracia. Es que no somos los reyes. ¿Por qué lo digo? Porque necesitamos recordarnos continuamente quiénes somos ahora en Cristo. Tenemos años con este mundo vendiéndonos, mis hermanos, que nosotros somos lo mejor de este mundo, que lo merecemos todo, ¿no? Que merecemos ser felices. El problema es que la Biblia dice que no merecemos precisamente ser felices. Es que lo dice. La Biblia nos muestra como personas inmensamente pecadoras, inmensamente egoístas, inmensamente merecedoras del santo juicio de Dios. Pero también nos muestra que hemos sido inmensamente amados y grandemente perdonados en Cristo Jesús. Necesitamos recordar, hermanos, quiénes somos en Cristo Jesús. Tal vez tú no hayas cantado la canción La ranchera del Rey, pero estoy seguro que el corazón detrás de sigue siendo el mismo. Estoy seguro. Otra cosa que vemos, hermanos, ayudar no significa tomar partido. Cuando a nosotros nos toque ser mediadores, hermanos, cuidémonos de decidir con demasiada prontitud. Él es el bueno y él es el malo. El propósito es ayudar a las dos personas a responder correctamente delante de Dios. Ayudándoles a mostrar cómo debe responder bíblicamente. Lo cual significa que si a una persona fue inmensamente herida, no debería apresurarme a decir, ay, pobrecito, cómo te hirieron. No, siempre era así ese hermano, yo también lo conozco. Es más, a mí también me ha lastimado. Vamos, hay que rajar juntas. No es así. La idea más bien, ok, te lastimó, te hirió. ¿Cómo deberías responder bíblicamente? Vamos a revisarlo. Y finalmente, este versículo 3, mis hermanos, nos muestra que la unidad de la iglesia es responsabilidad de toda la comunidad. Miren, hermanos, el conflicto ha empezado con dos personas. Y algunos podrían decir, oye, pero ese es el problema de estas hermanas, de Bodia y Sintique. Pero noten que este conflicto empezó con dos. Pero miren en el versículo 3 a cuántas personas ya está involucrando. Es que estaba perjudicando a toda la congregación. Y esto nos muestra, hermanos, que los creyentes maduros
están llamados a actuar con prudencia, con amor y sí, con valentía. Porque deberíamos buscar una restauración en el Señor. Deberíamos buscar una restauración en el Señor, hermanos. Finalmente, Pablo, en el versículo número 3, además de involucrar a varias personas, atentos por favor, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, Pablo está recordando que estas dos hermanas combatieron con él en el Evangelio. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque tenemos que recordar algo. Un conflicto no nos define. Lo voy a repetir, un conflicto no nos define. Muchas veces las discusiones son tan fuertes, las conversaciones son tan amargas, que podemos caer en el error de que ese problema nos defina. Podemos caer en el error de convertir a Evodia y Síntique las problemáticas, las imprudentes. Y Pablo quiere asegurarse de decir: están peleando, intervengan, pero también recuerden, han combatido junto conmigo. Miren lo que dice al final: sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son creyentes, son nuestras hermanas. Es importante, ¿por qué? Porque cuando tengamos una discusión entre nosotros, hermanos, y las van a ver, recordemos que la persona con la que estamos discutiendo es nuestro hermano. Lo digo porque somos muy fáciles, hermanos, en etiquetar a las personas y olvidar quiénes somos al final del día. En lugar de ser mi hermana, discuto y ya deja de ser mi hermana. Empieza a ser la persona que me está acusando de tal. Listo. Y Pablo quiere asegurarse de que nos cuidemos de eso. Que recordemos que lo que nos une es más grande que las peleas puntuales que podamos tener. Pablo quiere recordar que estas dos hermanas eran hermanas que habían sido salvados por la misma gracia, colaboradoras del mismo evangelio y herederas de la misma vida eterna. Este recuerdo, hermanos, debía cambiar la manera en cómo se miraban estas hermanas. La otra ya no podía ser vista solamente como la persona que me ofendió, debía ser vista como la hermana por quien Cristo murió. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Cómo lidiamos las discusiones con las que tenemos entre hermanos en la fe? Cuidémonos, hermanos, de hacer que la discusión que tengamos con esa otra persona se convierta en la identidad que nosotros le damos a esa persona. Y recuerden, por favor, buscamos reconciliación por dos motivos en particular. Recuerden, una reconciliación en el Señor debería darse ¿cómo? Con el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tal vez he hablado muchas cosas, le pido perdón a Dios y a ustedes si en algún momento me he ido por las ramas, pero el corazón de esta prédica es esta, mis hermanos. Una reconciliación en el Señor, una verdadera reconciliación. Ahora, recuerden, no es una opción reconciliarte, no es una idea bonita reconciliarte, debes reconciliarte. La palabra del Señor nos manda a reconciliarnos. Lo que estamos discutiendo acá no es si debemos o no hacerlo, por si acaso, hermanos. No piensen, ni uno de ustedes se engañe y diga: wow, eso me ha hecho acordar que me he peleado con tal hermana. Sería interesante si nos perdonamos, ¿no? Sería bonito. No es así. No tienes la opción de no reconciliarte. Es un mandato. Lo que estamos discutiendo y viendo el día de hoy es cómo deberías reconciliarte. Justo esta mañana estábamos hablando, ¿no?, sobre esa frase: si hay algo en lo que te ha hecho sentir en lo que te has sentido mal, ya perdón. Esa no es una reconciliación verdadera. El día de hoy hemos visto que debemos reconciliarnos en el Señor. Y eso implica humillarse. Eso nos hace diferentes. Ese es nuestro distintivo cristiano. Él se humilló por nosotros. Lo horrible
por usar una palabra suave, es que nosotros no estemos dispuestos a humillarnos. Si puedo resumir la prédica del día de hoy, mis hermanos, es que una reconciliación verdadera en el Señor es teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si olvidamos tener ese mismo sentir, vamos a caer muy fácil, hermanos. Todos tenemos nuestro orgullito. Todos. La persona más tranquila que tú conozcas, que parece que es súper tranquila, hermanos, todos tenemos orgullo. Si olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús, si olvidamos cuál es el sentir que deberíamos tener, vamos a tener una reconciliación superficial. Los que hemos sido salvados por su gracia, estamos llamados a reconciliarnos en el Señor. ¿Cómo es reconciliarnos en el Señor? Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se humilló, hermanos, pero se humilló ¿por qué? En primer lugar, para honrar a su Padre. ¿Cuántos de nosotros nos queremos reconciliar para decir, Señor, ayúdame a reconciliarme con esta persona, porque eso te va a honrar? ¿Y saben qué escucho normalmente? Me voy a reconciliar con esa persona por mi paz mental, porque no merezco estar sufriendo tanto. Hermanos, es que ese es el sentir de Cristo Jesús. Es que ese es el punto. Siempre ese es el punto. En algún momento Cristo dijo, voy a reconciliar por mi paz mental. Noten que la reconciliación que tuvimos en Cristo Jesús implicó mucho sacrificio. Pero qué desgracia que nuestro orgullo nos puede más a veces. Cristo que se sacrificó por mí. Amén. Sacrifícate ahora por tu prójimo. Ay, no, es que no sabes lo que me hizo o lo que me dijo. Buscamos reconciliación en primer lugar para honrar a nuestro Padre. Recuérdenlo, mis hermanos. Guárdense de decir, ay, esa persona es que no lo merece. ¿Han escuchado eso, hermanos? No, es que no lo merece. Si tú lo conocieras, no lo merece. Ok, ¿quién va a discutir eso? La pregunta es, ¿tú merecías que Dios te perdone? Y tal vez está sucediendo la desgracia que por algún motivo tú pienses que merecías ser perdonado por Dios. Porque la Biblia dice que fuimos salvados por gracia. Y si fuimos salvados por gracia, eso implica que no merecíamos su salvación. Buscamos reconciliación, no porque el otro hermano o hermana nos caiga bien o nos caiga mal en última instancia. Buscamos reconciliación porque queremos honrar a nuestro Padre. Señor, ayúdame a honrar tu nombre reconciliándome con este hermano. Señor, ayúdame a honrar tu nombre reconciliándome con mi esposo, con mi esposa. Recuerda, el Evangelio no solamente nos ha reconciliado individualmente con Dios, Él nos ha hecho parte de una misma familia. Recuerden esto, mis hermanos. La honra de nuestro Padre y la unidad de su familia son más importantes que hacer prevalecer nuestra propia posición. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a morir tercamente en nuestra idea, en lugar de buscar el bien de nuestro prójimo, en lugar de buscar el honrar a nuestro Padre. Honramos a nuestro Padre, hermanos, cuando tratamos a sus hijos como hermanos y no como enemigos. Y ahí está otro reto también. ¿Cómo tratas a tus hermanos en la fe? Particularmente cuando tienes una pelea, un resentimiento. Y en segundo lugar, el sentir de Cristo Jesús. Buscamos reconciliación para buscar el bien de nuestro hermano y para proteger la iglesia. Cuando surja un conflicto, hermanos, no debemos pensar solamente en nuestra tranquilidad. No debemos pensar solamente en demostrar que tenemos razón. Debemos preguntarnos qué está produciendo esa división en el corazón de nuestro hermano. Y debemos pensar qué está produciendo esto en la vida de la iglesia. El resentimiento puede endurecer a tu hermano, puede aislarlo, puede debilitar su caminar con Cristo. Pero el daño, hermanos, normalmente no termina en esas dos personas involucradas. Eso puede llevar a tomar partido.
¿Cuál es la solución, hermanos? Adelantarme a vuestra, quiero adelantarme a asegurarme de que no estoy siendo malentendido. No vayan a pensar entonces que la solución es simplemente, ya, entonces mejor no peleo con nadie. Entonces no busco una posición de liderazgo. O sea, eso de ser líderes es un problema. Mira, discutes con alguien, ya te están echando la culpa de toda la iglesia. Esa no es la solución. Porque de hecho, estás llamado a crecer. Si eres cristiano, estás llamado a crecer. Crecer no es una opción, hermanos. Esta es la voluntad del Padre, que tengan mucho fruto, dice la palabra de Dios. Tenemos un problema con esa frase, hermanos. Porque cuando Cristo dice eso, no lo está diciendo como una bonita opción. Jesucristo no dice, sería bonito que tengan mucho fruto. Noten que lo dice con un tono de autoridad. Esta es la voluntad de mi Padre, que tengan fruto. La voluntad del Señor es que crezcamos. Y cuando crezcamos, siempre vamos a tener influencia. Así que el punto no es quedarnos estáticos, el punto es crecer para el Señor, manejar las diferencias con sabiduría. Buscar reconciliación, finalmente, significa procurar dos bienes inseparables, hermanos: el bien de nuestro hermano y el bien de la iglesia. No buscamos la reconciliación únicamente para terminar una pelea, sino para cuidar el corazón de nuestro hermano. Y evitar también que la división dañe a la iglesia. Quiero culminar con, wow, cómo ha pasado el tiempo. Quiero culminar con un mensaje sencillo para mis hermanos creyentes. Hermanos, el Evangelio nos dice que Jesucristo buscó nuestro bien al ir a la cruz. Y también nos dice que deberíamos tener ese mismo sentir. Buscar glorificar a Dios y buscar el bienestar de tu hermano. Y un mensaje final para mis amigos y amigas que todavía no son creyentes. Si no eres creyente, eso significa que todavía no perteneces a Cristo. Y eso significa que tu necesidad más profunda no es solamente aprender a manejar tus conflictos. Tu necesidad más profunda es afrontar el peor de los conflictos que tienes: ser reconciliado con Dios. Si todavía no has puesto tu fe en Cristo, déjame asegurarte, la peor de las discusiones que hayas tenido con la peor de las personas son nada comparada a la mayor discusión que tienes, al mayor problema que tienes. Y es que la Biblia dice que nuestro mayor problema es con Dios. Y algunos de ustedes dirán de repente, pero yo tener un problema con Dios, pero yo ¿qué le he hecho a Dios? Yo no soy mala persona. Es decir, si tú conocerías a mi vecino o a mi cuñado, qué sé yo, ese sí es malo. Esa sí es la maldad. ¿Yo qué le he hecho a Dios? Malas noticias. La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos muestra una verdad incómoda, pero necesaria de ser predicada. Todos estamos mal delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque todos pecamos. Y no importa si para ti tu pecado es grande o chiquito, para Dios lo es. ¿Cuál es el problema con el pecado? Porque algunos dirán, pero ¿quién peca? ¿Quién no peca? Todos somos humanos. Es que el problema es que el pecado nos pone en enemistad con Dios. Alimenta nuestro orgullo, nuestro resentimiento, nuestro deseo de imponernos sobre los demás. Pero Cristo se humilló, murió en la cruz y resucitó para reconciliar con Dios a quienes antes éramos sus enemigos. Entonces, el llamado para los que no son creyentes todavía no es: trata de ser humilde, humíllate con tu esposa, llévate mejor con los demás. El llamado para los que todavía no han puesto su fe en Jesucristo es: arrepiéntete. Arrepiéntete, cree en Cristo.
¿De qué sirve que tengas una familia preciosa? ¿De qué sirve que no tengas ninguna discusión si es que no has solucionado el más grande de tus conflictos, el conflicto que tienes con Dios? Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a humillarnos como tú te humillaste, a reconciliarnos con las personas que tú quieres que nos reconciliemos, pero también cómo, en la manera en que quieres. Oh Dios mío, todos somos orgullosos por naturaleza, pero Señor, que eso no sea excusa para no buscar el perdón, el bienestar de la otra persona. Ayúdanos, Señor, a manejar nuestras discusiones de una manera que te glorifique. Oh Señor, obra en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos. Amén.